con la primera diapositiva, la naturaleza divina vamos a ver hoy, ¿sí? Ya empieza a fallar. ¿Otra vez? Nos preparamos y igual no funciona. No. Vamos a hacer un repaso, si no. Bien, entonces, a ver, repasemos. ¿Qué es la unión hipostática? A ver, ¿a quién le pregunto? Estamos en el horno. Estamos en el horno. ¿Qué es la unión hipostática? ¿Quién se anima? Yo falté, señorita. ¿Diego? Yo falté, pero eso es menor y estático. No, frío, dicen. La unión hipostática es la unión, todo lo que quieras pedirle al diario, todo lo que quieras. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas de Cristo, todo hombre y todo Dios, en una sola persona, ¿sí? La unión de las dos naturalezas de Cristo, todo hombre y todo Dios, en una sola persona es la unión hipostática. ¿Y qué es la kenosis, Paula? Ahora la pregunta al revés, ¿viste? No, era cuando Dios se despojó de sí mismo para hacerse hombre. Muy bien. Kenosis, que significa... Muy bien. Esta alumna. Estudió toda la semana. Todas las semanas. Kenosis es el... ¿Sí funciona? Sí, ahí está. Bien. Vaciamiento significa, y es cuando Jesús se despoja no se despoja de su naturaleza divina, ¿no? Sino que se despoja de sus privilegios, digamos, de la realeza de su divinidad, para tomar forma de hombre, encarnarse y vivir como nosotros. ¿Amén? Muy bien, vimos la naturaleza humana y ahora vamos a ver la naturaleza divina. Obviamente que cuando hablamos de la naturaleza humana, hablamos mucho también de la naturaleza divina, ¿no? Porque íbamos contrastando ambas cosas. Al hablar de la persona de Cristo, como como se dijo en el concilio de Calcedonia, ¿qué se dijo? ¿Se acuerdan del concilio de Calcedonia? No repasaron, que estas dos naturalezas fue donde se estableció realmente, porque había muchas herejías, ¿no? Que hacían a Jesús con una naturaleza mezclada, una absorbía a la otra, era una y no era la otra, entonces se estableció lo de la unión hipostática, y también se decía que estas dos naturalezas no se confunden, ¿sí? Sino que están bien diferenciadas, están unidas en una sola persona, pero dice sin separación. Entonces, al estudiar esta persona de Cristo, no podemos estudiar una cosa sin la otra. Vamos a ver el punto número 1, que es, ¿cómo lo puse aquí? Punto A, acá tengo uno. Dice, Jesucristo es Dios, el punto A. Una sola persona con dos naturalezas. Esta es la unión hipostática. Completamente hombre, completamente Dios. Ahí está el concilio de Calcedonia. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, conocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de naturalezas no queda anulada por la unión, sino que se conserva cada uno en su propiedad. Y habíamos dicho que esto es muy importante doctrinalmente, porque Cristo es el mediador perfecto. Tenía que ser todo hombre, ¿por qué? ¿Para qué? Para poder representarnos. Y todo Dios, ¿por qué? Para poder perdonarnos, salvarnos. Para que ese sacrificio sea eterno, universal, pueda salvarnos, sea una vez y para siempre. El mediador perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente. Punto 1, la lucha de Juan. El gnosticismo. Son unas corrientes filosófico-religiosas
que surgen en el siglo I a III después de Cristo. Acá en el libro, Papi lo nombra así como al pasar, lo que es el gnosticismo, pero vamos a explicar un poquito de qué se trata, cuál era la lucha de Juan con estas corrientes filosóficas de ese tiempo, ¿sí? El gnosticismo, aunque hay varias escuelas gnósticas, hay ciertas ideas fundamentales. La palabra gnosticismo proviene del griego gnosis, Paula anda anotando, que significa conocimiento. Gnosis significa conocimiento. Para los gnósticos, la salvación del alma no se logra por la fe o las obras, sino a través de un conocimiento espiritual profundo de la verdadera naturaleza del ser humano, el mundo y lo divino. Los gnósticos suelen ver el mundo físico como algo malo o inferior, creado por un ser menor o maligno llamado demiurgo. Este demiurgo no es el Dios supremo, sino es un ser ignorante, perverso, que creó el mundo material y que atrapó en la materia las almas divinas. Distinguían entre el Dios supremo y el demiurgo, el Dios supremo, inefable, trascendente, puro espíritu, al que pocas personas acceden, y la forma de acceder a este Dios es mediante la gnosis o el conocimiento. El demiurgo sería como el Dios del Antiguo Testamento. ¿Vieron que hay algunas corrientes que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo? El demiurgo sería como el Dios del Antiguo Testamento, que creó el mundo material y corrupto. Creían que el alma humana contiene una chispa divina que proviene del mundo superior, que está atrapada en el cuerpo material, y el conocimiento permite despertar y liberarse de esta prisión material. En muchos, ¿esto por qué es importante? ¿Cómo lo aplicamos a la lucha que tenía el apóstol Juan, que lo vemos en sus cartas y en su evangelio y también en el Apocalipsis? En muchos sistemas gnósticos, Jesús no vino a morir por los pecados, sino a revelar el conocimiento secreto que libera el alma. O sea, como que sus enseñanzas serían un conocimiento para que las almas puedan llegar a Dios, ¿sí? A veces se lo presenta como un ser puramente espiritual que solo aparentó tener un cuerpo físico. Esta creencia se llama, Paula, escuchá, docetismo. Ella es para las palabras difíciles, el docetismo. El docetismo dice que Jesús solo parecía tener carne, pero en realidad era un ser puramente espiritual que no podía haber sufrido ni muerto realmente. Los gnósticos enseñaban que la materia era mala, por lo tanto Dios no podía haberse encarnado verdaderamente, porque eso implicaría haberse mezclado con lo corrupto. Juan, al decir que el Logos, el Verbo, el Hijo, se hizo carne, afirma que la materia no es inherentemente mala y que Dios sí se encarnó verdaderamente en Jesús. Así que Juan, cuando vemos sus afirmaciones, él, como dice Papi, Juan tiene que enfatizar en que Jesús se hizo carne y que realmente vino a la tierra, ¿sí? Y por eso tenemos en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Después en 1 Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Verbo de vida. En 1 Juan 4:2-3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Miren qué importante y qué categórico que es esto, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que miren cómo él asocia estas creencias gnósticas con el anticristo. Y sigue con el tema al declarar en 1 Juan 5,
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que al afirmar que Jesucristo se encarnó, está afirmando la divinidad de Jesús, ¿sí? Dios encarnado. Así que Juan tiene esta lucha. Pero en el Apocalipsis también testifica de la presencia real en la tierra de Jesucristo que está en los cielos. Miren este pasaje, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Así que Juan, que está viendo esa visión celestial, que está viendo a Jesús en el trono, dice, este Jesús es el que nos salvó con su sangre al haber sido encarnado, ¿sí? Juan reafirma esto aún en el Apocalipsis. Así que para Juan no cabe ninguna duda de que ese Señor entronizado en los cielos y protagonista, testigo fiel, dice, de las cosas que están por venir, revelado en la isla de Patmos, es el mismo en el cual Juan recostaba su cabeza, el que vio en el monte de la transfiguración, al que vio expirar en la cruz del Calvario y al que vio ascender a los cielos y una nube lo quitó de su rostro. Amén. Ahora lo veía como el Señor de señores y el Rey de reyes, según este pasaje de Apocalipsis, que no sé si lo copié, sí, 17:14. Muy bien, punto número 2, hasta acá vimos la lucha de Juan, ahora vamos a ver la lucha de Pablo. La lucha de Pablo no era el gnosticismo, sino eran los judaizantes, que negaban directamente la divinidad de Jesús. O sea, negaban que Jesús, o sea, reconocían que era un hombre, pero negaban que fuera el Mesías, negaban que fuera el Hijo de Dios. Es más, cada vez que alguien decía esto, que Jesús mismo afirmaba su divinidad, era una blasfemia, ¿no es cierto? Estos eran los judaizantes, que también se entrometían en la iglesia con algunas doctrinas que pretendían confundir. Entonces, la lucha de Pablo está más dirigida a combatir la creencia de los judaizantes. Muy bien. Los judaizantes eran los que no entendían las escrituras del Antiguo Testamento, que hablaban de un Mesías que ni siquiera tendría atractivo para que le deseemos, ¿no? Y acá en el libro de Papi, creo que esto no lo copié, pero hace referencia a Isaías 53:2 y 53:3, que habla de despreciado, desechado entre los hombres, que no hay en él parecer ni hermosura. Claro, no era esto lo que los judíos estaban esperando. Ellos esperaban a un rey, un Mesías que venía a reinar sobre la tierra. Así que no les cerraba que Jesús podía ser. ¿Pero por qué? Porque no conocían la palabra de Dios, no conocían el Antiguo Testamento. Lo conocían, pero no lo entendían. No les había sido revelado, la palabra que en este estudio estamos repitiendo vez tras vez. Los otros apóstoles y evangelistas también tenían que pelear contra todas las filosofías que se metían en la iglesia para negar la divinidad de Jesús. Vamos a algunas citas de esta lucha de Pablo, como vemos que Pablo afirma de una manera contundente la divinidad de Jesús en estos pasajes que podemos ver. Colosenses 2:9, porque en él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que si alguien tiene alguna duda sobre esto o alguien les viene a
decir que Jesús era un profeta, un maestro, pero que no era Dios. La palabra lo afirma categóricamente. Sobre todo Pablo lucha contra los Gálatas, en la carta a los Gálatas, porque parece que ahí se habían infiltrado varias doctrinas, así que en Gálatas hay varias citas. Vamos a ver una, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y finalmente Romanos 9:5, que dice: de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que esta es una afirmación más que categórica. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Este versículo expone la autoridad máxima de Jesús en contraste con la limitación del hombre. Muy bien, esta era la lucha de Pablo. Ahora vamos a ver el testimonio propio de el Señor Jesús. El testimonio del Señor. Jesús afirma su propia deidad. Después mi nieta me dice que elijo las fotos de Chosen. Muy bien. Aún cuando dijimos que el Señor se complace en no ocultar, pero sí dejar al Padre la revelación de su propia deidad, en los evangelios vemos que Jesús se nombra muchas más veces a sí mismo como hijo de hombre que como hijo de Dios, porque deja a la revelación del Padre que cada uno iba a recibir. Decíamos que muchas veces les decía a la gente: no le digan a nadie. Él se daba a conocer como hijo de hombre. Sin embargo, Jesús mismo afirmó repetidas veces su deidad. Acá, esto no está en el libro, porque papi dice que dejaba como para nuestra investigación, porque el libro no daba como para hacer una investigación exhaustiva de todas las veces que Jesús afirma, ¿sí?, que Él es Dios. Entonces, bueno, busqué algunos pasajes y los tenemos acá. Son pocos los que están señalados en el libro, pero son muy, muy abundantes. El primero, no sé si puse como primero, que es: yo y el Padre uno somos. Segunda Juan 10, 30, 33, yo y el Padre uno somos. Y dice que cuando dijo esto, yo y el Padre uno somos, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que esa manifestación de Jesús, de que el Padre y Él eran uno, los judíos lo entendían como una blasfemia y una afirmación de que Jesús mismo era el Hijo de Dios. En la oración sacerdotal, Juan 17:11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No sé si en la próxima, ¿no? En la próxima. Punto 4 ya. No, entonces cada vez que Jesús afirma que es uno con el Padre, está afirmando su deidad, ¿sí? Está afirmando que Él es Dios.
dice Papi, esto ya lo dije, que él mismo, ¿no? Desde niño ya él tenía esa noción de quién era, y cuando se acuerda que ya lo vimos, cuando él se queda en Jerusalén, cuando en la fiesta dicen: los asuntos de mi padre me es necesario estar. Ya estaba hablando de su padre como, no como José el carpintero, sino como Dios. Muy bien, y después tenemos todos estos versículos, los vamos a leer rápidamente. Primera Juan 8:58, ¿empiezo con ese? Sí. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy es una alusión directa al nombre que Dios reveló a Moisés en Éxodo. O sea, decir yo soy no era cualquier cosa en ese contexto. Yo soy el que soy. Los judíos entendieron esta afirmación como una blasfemia cuando él dijo esto, y también quisieron apedrearlo. Esa expresión yo soy era en alusión directa a su deidad. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando le preguntan, ¿cuándo vamos a ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está afirmando su deidad. Y cada vez que decía cosas así, los judíos querían apedrearlo y matarlo. Juan 1:1, el testimonio de Juan, pero reafirmado por las palabras de Jesús: en el principio era el verbo. Esto ya lo habíamos visto. Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y ahí hace el milagro, ¿no es cierto? Jesús perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer. Muy bien. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ahí Jesús no le dice: ay, no, yo no soy Dios. No lo corrige, ¿no? Se queja de su incredulidad el Señor, pero no lo corrige cuando Tomás le dice: Dios mío. Apocalipsis 1:17, Jesús resucitado está hablando y dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El primero y el último es un título exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien, ¿están despiertos? Punto 4. Antes de su venida. Vamos a ver la divinidad. ¿Qué estamos viendo? La divinidad de... Lucía, ¿qué estamos viendo? De Jesús. Muy bien, era fácil, ¿eh? La próxima va a ir más difícil. Voy a apuntar para allá, para aquel lado, así que escuchen bien, ¿eh? Antes de la venida de Jesús. Acá Papi toca un tema medio complicado que él mismo dice, ¿no? Que es de esos temas que son en teología para maravillarse, ¿no? Porque no lo podemos entender, pero lo tenemos que creer, es el misterio de la creación del Hijo Eterno de Dios, que no es creado, ¿sí? Jesús no fue creado, pero sí fue engendrado por el Padre. Fíjense que el Salmo 2:7 dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que Jesús es engendrado por el Padre, sin embargo no es un ser creado. Dice, estas verdades tan incomprensibles, o sea, desde antes de la fundación del mundo, ¿no?
un hombre puede engendrar un ser creado o lo que será un ser creado, pero Dios puede engendrar un ser increado. Y nos aconseja no meternos en controversias cuando hay cosas así que no entendemos, dice, porque nosotros tenemos una mente limitada. Dice, abracemos pues este acto de creación en la esfera de la Trinidad y glorifiquemos a Dios, porque dice Juan 17:24, amó a Cristo antes de la fundación del mundo. Qué misterio, ¿no? Así que antes de los tiempos, antes que existiera el tiempo, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Después de esto, y ya en la dimensión del tiempo, ahí está lo que dijimos recién, Jesús increado, pero engendrado por el Padre. Y después tenemos las declaraciones bíblicas, pero del Antiguo Testamento, ¿sí? Antes de su venida. Y acá tenemos Emanuel, Isaías 7:14, Dios con nosotros, ¿sí? Son aquellas predicciones, profecías acerca de la divinidad de ese Jesús encarnado. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Se está refiriendo a Jesús. Y todos los anuncios mesiánicos que hay en el Antiguo Testamento. Y no sé si en la próxima ya es... 5. Así que esto también es tarea para el hogar. Sabemos en el Antiguo Testamento todos los anuncios que hablan sobre el Mesías, y esto lo hemos visto, lo hemos predicado el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ruth? Cómo la historia de Ruth es importante porque es un antecedente de Jesucristo, un antepasado, una familia, la historia de una familia que forma parte de la genealogía del Mesías, como todo lo del Antiguo Testamento va preparando y va profetizando acerca de esta persona maravillosa de Jesús, que es todo hombre, todo Dios, y que es el protagonista de este plan divino de la redención del hombre. Punto número 5. Nuestro propio testimonio. Jesús, el Hijo de Dios, hizo morada en nosotros. El testimonio personal que podemos dar de la divinidad de Cristo. ¿Cuántos pueden dar testimonio personal de la divinidad de Cristo? ¿Cuántos pueden decir, Cristo vive en mí? Eso es una declaración de la deidad de Jesús. Cada vez que decimos Cristo vive en mí, estamos declarando su deidad. Así que nuestro testimonio personal de conversión es nuestra prueba mayor para nosotros mismos, para nuestro corazón, de estas verdades que estamos hablando. Primera Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé cómo lo... ¿Así? Así que esta es la certeza interior, es la seguridad de la salvación. La seguridad que tenemos de ser salvos es esa certeza interior que tenemos de la deidad de Jesús, nada más y nada menos. Lo sobrenatural en nosotros, cuando hemos creído, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, la señal de hablar en lenguas, ¿no es cierto? La evidencia de haber sido bautizados, que es la señal de hablar en lenguas, eso que es sobrenatural, son pruebas que se van agregando para nuestra certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, que es hombre y que es Dios.
El hecho en nuestra conversión, lo hemos experimentado, fue algo concreto en nuestra vida, un momento en el tiempo donde nos encontramos con Dios en la persona de Jesús. Le confesamos nuestros pecados y desde aquel día vive en nosotros. Fue una experiencia personal. Nos bautizó con el Espíritu Santo, nos dio lenguas extrañas, eso sobrenatural, dice, ese algo sobrenatural no es otra cosa sino que Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho morada en nosotros y el camino abierto a la comunión con Dios por el velo roto, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere el velo es roto y eso nos marca esa entrada? Tenemos amplia y generosa entrada, la comunión que podemos tener con Dios, esa comunión que tuvimos ahora en el culto, ¿no? El poder entrar a su presencia, sabemos que está en nosotros, pero sabemos que Él se manifiesta cuando estamos reunidos en su nombre. Esa comunión que podemos tener es otra evidencia más personal de su deidad en nosotros. Así que tenemos todos los versículos, ¿sí?, que hablan de que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Nuestro testimonio de la divinidad de Jesucristo irá seguramente acompañado de una vida que se identifique con la de Él. Muy bien, y último punto. Una persona, Jesucristo. Así como el Padre y el Espíritu Santo son cada una de ellas una persona esencialmente divina, así también el Hijo es una persona con dos naturalezas, la divina que posee esencialmente y la humana que fue adquirida por el soberano beneplácito de la Santa Trinidad. Así que volvemos como al principio, ¿no? Jesús es una sola persona porque necesariamente nuestra relación con Él ha de ser una relación personal. No tenemos relación con un ser extraño de dos cabezas, Es una persona con dos naturalezas. Esta persona no ha sido originalmente humana y luego por sus méritos se fue haciendo divina, ¿no? Sino al revés, como dice el Salmo 2:7. No se refiere a la concepción humana cuando dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que ha sucedido es que la naturaleza divina de la segunda persona de la Trinidad ha adquirido voluntariamente y en acuerdo con el plan eterno de la redención la naturaleza humana, sin intervención de progenitor humano, por lo que fue llamado también el Hijo del Hombre. De esta unipersonalidad nos hablan las Escrituras y es provechoso también en esta oportunidad investigar las referencias bíblicas que la demuestran. Bueno, Papi habla de que Jesús nunca usa el plural, ¿sí? Para referirse a Él mismo, ¿no? Es una sola persona. Acá no sé cómo lo planteé. Una persona con dos naturalezas. Bien. Es como un repasito final, de la unidad de la persona de Cristo. Son dos naturalezas, pero reafirmamos que es una sola, ¿qué, Lucía? Muy bien. Fer, quería saber si estabas atenta. En la kenosis, que Paula sabe también lo que es, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vemos claramente actuar a una sola persona, ¿sí? Muy bien, pensé que había levantado la mano. Con plena conciencia de su identidad divina y de su misión redentora.
Jesucristo es una sola persona, plenamente Dios, plenamente hombre, con quien tenemos una relación real, viva y personal. Y quiero dejarles una perlita final. Cuando era más joven, mucho más joven, adolescente, leí un libro de C.S. Lewis, que es el autor de Narnia, las Crónicas de Narnia. Todos los conocen por las Crónicas de Narnia, pero era un cristiano ferviente que escribió obras muy hermosas. Una de ellas se llama Mero Cristianismo, lo recomiendo sobre todo a los jóvenes, Mero Cristianismo. Y ahí había algo que me llamó mucho la atención, me acuerdo, una ejemplificación, y quise buscarlo para esto, que era afirmando la divinidad de Jesús, y encontré cuál era la frase en el libro, gracias al ChatGPT, que le pregunté, ¿cuál es la frase de Lewis que habla? Y me la dio. Dice, y se denomina el trilema de Lewis. Dice, miren lo que dice: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él, sobre Jesús. La gente dice, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto esa afirmación de ser Dios. Entonces dice Lewis, eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, al nivel del hombre que dice ser un huevo hervido, ¿no? Es como si un hombre dijera, soy un huevo hervido, soy un huevo hervido. No es un gran maestro moral, ¿no? Un hombre que vaya diciendo por la calle, soy Dios, ¿no? Es un lunático, un loco, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Y me encantó porque muchos como que se salvan diciendo, no, Jesús era un profeta, o Jesús era un gran maestro moral, hay que seguir sus enseñanzas. Pero si vos ves realmente lo que decía Jesús, estaba mal de la cabeza. O sea, no podés seguir las enseñanzas de un loco. Si él se llamaba a sí mismo Dios, ¿no? Entonces es como un argumento de la lógica, de la coherencia lógica. Es muy lindo este libro, es un libro también muy doctrinal, así que bueno, es recomendable no solo leer las Crónicas de Narnia, sino poder leer los libros que este autor tiene sobre la vida de Jesús. Acuérdense del trilema de Lewis, que dice, o Jesús es un mentiroso, o Jesús es un loco, o Jesús realmente era quien decía ser, era y es y será Dios. Amén. Muy bien.